En el nombre del Señor. Pues entonces, comenzamos. Le voy a dejar entonces que el hermanito Josué sea el que proyecte para comenzar con el devocional de hoy. Vamos a estar cantando el himno 327. Ayer, un buen amigo. Ahí está el Señor. Fíjate que algunas personas pensarían que hay buenos amigos y malos amigos. La realidad es que amigos son buenos, pero en el mundo que decimos, ¿sabes? Por la misma razón que tenemos que decir, aquel es un cristiano de verdad, cuando bastaría decir es cristiano. Amén. Pero en el mundo que estamos hoy, donde muchas personas proclaman ser cosas que en realidad no lo son, por más que lo digan, pues tenemos que clarificar que Jesús es el buen amigo, porque alguien en la calle puede pensar que amigo es un peso en el bolsillo, pero no estamos hablando de esas cosas. Estamos diciendo que el verdadero amigo, como dice el Señor Jesús, es el que puso su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que vamos a cantar este himno en el nombre de Jesús, con mucho gozo. Gloria a Dios. ¿Escuchan bien allá? Todo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Amén. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Vamos a ver. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Amén. Hallándome perdido en pecado, me salvó y y ya me guarda. me salva del pecado, Me guarda de Satán. está conmigo hasta el fin. Consuela mi tristeza, Me quita todo grandes cosas Cristo ha hecho para mí. yo Jesús jamás te faltará, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. del mundo Yo me aparto y de la verde para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Amén. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. Amén. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Un buen amigo, gloria a Dios. Dice que el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes sois mis amigos, o serán mis amigos, si ustedes hacen lo que yo les pido. Amén. Porque la relación del Señor con nosotros podemos describirla de muchas formas. Y de hecho, hay que describirla de muchas formas porque tiene tantas facetas nuestra vida con el Señor. Podemos llamarle el pastor de nuestras vidas. Podemos llamarle entonces el buen pastor, ve como la Biblia clasifica como es el Señor. Le podemos llamar nuestro amigo, nuestro buen amigo. Podemos llamarle nuestro Señor, nuestro buen Señor. ¿Por qué? Porque Él, siendo Rey y Señor, amén, siendo nuestro pastor, se constituyó en nuestro Salvador cuando Él dio su vida por nosotros. Así que ninguno tiene mayor amor que este, como dice el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí es que Él le dice, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Esa es la definición de aquel que ha salvado su vida por la fe en Cristo.
él o ella viven ¿para qué? Para agradar al Señor. Bendito sea el Señor. Hay otro himno, ¿saben? Estamos invitando, pues si alguno entre nosotros, o yo quisiera decir, algún otro que escuchara estos cánticos después, necesite aún ser salvo. Amén. ¿Quieres ser salvo? Bendito sea el Señor. Esa es la invitación que el Señor Jesucristo le hace. Y aunque estemos salvos ya, pues es una bendición poderlo cantar. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Vamos a cantarlo en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres sentir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo, pasión, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Amén. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. Ven y ser salvo podrás en tu amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Con otra vez. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén. Gloria a Dios. Y usted ve como la segunda y tercera estrofa presume que ya usted y yo hemos conocido al Señor. Por eso él dice, ¿quieres ser libre de orgullo y pasión? Como quien dice, ¿quieres dejar de vivir tu vida por los corajes o por los frutos de la carne, que cada vez que la carne le da la gana de tirarte para aquí, para allá, ella manda en tu día? Pues tú quieres ser victorioso sobre eso. Pues no podemos ser victoriosos sobre esas cosas, tratando esas debilidades de la carne con la misma carne. Tiene que ser con el Espíritu. Amén. Podemos hacer doblegar el fruto de la carne. Amén. Por eso dice, si quieres ser libre de orgullo y de pasión, tan solo hay poder en Jesús. La tercera dice, ¿quieres servir al Señor? Pues mira, tan solo es posible hacerlo a través del poder de Jesús. Entonces, así que cuando estamos en Cristo, pues todas las cosas suceden únicamente a través de Cristo. Entonces, Señor, qué bueno que es así, porque en un tiempo dado, antes de conocer a Cristo, las cosas sucedían en la carne. Dice, y el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra del Señor. Pero si te ocupas del Espíritu, amén, el Espíritu saltará de vida eterna en tu corazón. Entonces, Señor. Así que, en nombre de Jesús, vamos a cantar un tercer himno, hermano. A Jesucristo, ven sin tardar. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Dice...
dice a Jesucristo, ven sin tardar, desde todos Él está, dice, y te convida con dulce afán, tierno diciendo, ven, amén, dice así. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, amén. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven, amén. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, amén. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven, amén. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, amén. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien el color del oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Gloria a Dios. Oramos, hermano. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por poder cantar a la gloria de tu nombre, porque es para tu gloria, pero a nosotros, Señor, nos bendice en el corazón cantar acerca de tus verdades, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Padre. Ayúdanos ahora, que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Y te dice el hermanito Josué, que nos va a llevar a través de tu palabra santa. Te pedimos, Señor, esta bendición gigante y nos encomendamos en tus manos, Padre, para que nos sigas bendiciendo a todos los hermanos. Gracias, Señor, te damos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Le voy a entonces dejar la parte del hermanito Josué para que entonces él tenga el estudio de la palabra de Dios. Amén. Mientras Amén. me voy a trasladar al otro cuarto aquí al ladito, así que voy a poner aquí, apagar aquí el vídeo un momentito. Amén. Un momentito, hermanito, es lo que consigo aquí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. ¿Lo ven? ¿Pueden ver la presentación? Ok. Ok. Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta noche. Estamos acá. Estamos acá por Zoom porque pues, tuvimos ciertos percances y decidimos entonces hacer el estudio por Zoom. Pero hermano, yo sé que siempre le había dicho a ustedes. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Josué. Ok, Sí, te escucho bien. ok. Pues hermanito, como le estaba diciendo, yo siempre les decía, prepárense, porque puede que venga un quiz. Pues hoy sí se dio. Hoy sí se va a dar un quiz. Y estoy seguro que nadie se preparó. Pues hermanito, mira, aquí les preparé un pequeño quiz. La idea que iba a hacer es que iba a ser presencial y entonces le iba a poder dar en papel el quiz, pero como se va a hacer entonces por Zoom, pues esta parte se puede obviar. Les voy a... Es más, lo que voy a hacer es voy a grabarlo y lo voy a enviar en el grupo de la iglesia para que todos lo tengan. Voy a hacerlo Ok. rapidito para que todos lo puedan tener. Y así
lo puedan hacer en sus casas después cuando ustedes lo quieran hacer. A ver, ¿en dónde está grabado? Info. No, tengo que grabarlo. Déjeme grabarlo un momentito rapidito. Quiz. Ahí está. Y déjeme entonces abrirlo aquí. Y ahí está. Ahí se los envié toditos para que lo tengan. Lo que vamos a hacer, hermanos, es que les voy a dejar como unos 5 minutitos a las 7:20, ¿qué? 22, 5, 27, a las 7:27. Entonces vuelvo otra vez y le quito le, el- a las 7:27, pues entonces estaríamos yendo a través de estas 3 preguntas. ¿Las pueden ver? Sí. La primera pregunta es basada en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 y 8. Menciona 3 de las desventajas con las cuales, según Salomón, él asumía su reinado. ¿Cuáles ventajas él le dice al Señor que él tenía para poder asumir el reinado? La segunda pregunta, ¿cuál fue lo que pidió Salomón y con qué fin lo hizo? Y la tercera es un cierto y falso, basado en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. También te llamé para decirte que me gustaría visitarte. Tenemos a Salomón obtuvo sabiduría por esfuerzos personales. La sabiduría de Salomón sobrepasó a los de todos los del oriente, los orientales, perdón, y los egipcios. Y Salomón iba de pueblo en pueblo hablando de su sabiduría. Aquí tenemos estas 3 preguntas. Voy a dar unos minutitos para que las puedan contestar y a las 7:27 comenzamos entonces a contestarlas y comenzamos con el estudio. Ayúdame. Estás con tu hija. Está bien, nosotras podemos. No preparé un plato para mí. Perdón, pero pasó un imprevisto. No podré quedar. Estoy feliz de que haya vuelto. Bienvenida a casa. Te agradezco mucho, señor. Disfruta mucho de tu mamá, princesa. Muchas gracias, señor Maggi.
Ok, hermanito, se acabó el tiempo. Vamos a ver. La pregunta número 1. Según el capítulo 3, versículos 7 y 8 de Primera de Reyes, ¿cuáles son las 3 desventajas que ustedes pudieron encontrar en esos 2 capítulos, en esos 2 versículos que Salomón le indica a Dios? Pues una fue que dada su juventud, él no sabía cómo realmente tenía que gobernar a un pueblo tan grande como el de Israel. Amén. Ujú. Esa era una de sus... Que él es joven. La, Yo soy joven, es- le dice. Dijiste las 3 en una. como- qué Eso no bárbaro, vale. qué Sí, bárbaro. No sé ni entrar ni salir. la otra, Yo exacto, creía, yo creía que esa era una. exactamente. La otra es que no, él le dice, yo no sé ni entrar ni salir. Yo no, por mi cuenta, yo no sé hacer nada. Sí. Así es. Y la otra es que iba a reinar a un pueblo que él no tenía pues conocimiento de cómo hacerlo. Ujú. Él no tenía ningún tipo de conocimiento de cómo reinar, cómo gobernar, dirigir a un pueblo tan grande. Pues ya ves Sí. que estudié la asignación. Sí. Ahí está, ¿ves? ¿eh? ¿Ves? Y ahora, la pregunta número 2. ¿Qué fue lo que pidió Salomón y con qué fin lo hizo? La acreditación de este que le abre puertas también en los Estados Unidos. ¿No? Mm. ¿Qué le pidió Salomón a Él Dios? le pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo, Amén, Amén. exactamente. ¿Y con qué fin lo hacía? para poder juzgar al pueblo y hacerlo bien. Amén, exactamente. Él no pidió ni riqueza, ni salud. Él procuró pedir sabiduría para poder entonces llevar a cabo la labor que se esperaba de él como rey. Amén. Y hermanito, la pregunta número 3, ¿cierto y falso? La primera, Salomón obtuvo sabiduría por esfuerzos personales. Falso, Falso. Falso. ¿Y por qué falsa? porque se la dio Dios. Porque se la dio Señor. Dios, exactamente. Amén. La segunda, la sabiduría de Salomón sobrepasó a las de todos los orientales y egipcios. Cierto, Cierto, cierto. Cierto. Y la tercera, Salomón iba de pueblo en pueblo hablando de su sabiduría. falso. No, Falso. Todos los reyes venían hacia él para entonces escuchar y poder ver las grandes cosas que él estaba haciendo. exacto. Pero ahí no, pasaron la prueba, pasaron la Está chévere pruebita, lo de los quizzes, me gusta. hicieron su asignación. Qué bueno, esto es muy bueno. Qué bueno. Pues hermanito, ahora sí, vamos a pasar entonces al estudio Ahí está. de esta noche. Pues como ya hemos visto, vamos a estar mirando, estamos en el estudio número 41 en Primera de Reyes, capítulo 3 y capítulo 4. El estudio a basar más, déjenme un momentito ver si logro conseguir eh, el pointer. Está bien, yo lo dejo así con el mouse. Está bien. El estudio se va a basar más en el capítulo 3 de Primera de Reyes. No se va a estar basando en el capítulo 4, porque el capítulo 4, la gran mayoría del capítulo 4, de la porción, es hablando sobre las personas, los encargados en el reinado de Salomón y la descendencia de ellos, que vamos a estar viendo los últimos versículos de ese capítulo. El gabinete. Ajá, el Eso gabinete mismo. de Salomón. Sí. Pues entonces, hermanito, pasamos a la porción clave, al versículo clave que se encuentra en Reyes, Primera de Reyes 3:9. Dice, dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí, hermanito, Salomón, desde antes que él le pidiera sabiduría al Señor, desde que antes que él le pidiera sabiduría, podemos ver a un hombre, a un joven sabio,
a un joven que podía reconocer las cosas importantes en la vida y no se estaba dejando llevar por las pasiones juveniles. ¿Por qué lo digo? Porque él fue quien escribió la mayoría de los proverbios y Eclesiastés. Y vemos que en los proverbios hay una gran parte que habla acerca del corazón del muchacho, el corazón de una persona joven que está ligada a la necedad, está ligada a hacer las cosas errantes. Pero aquí vemos a una persona, a un joven que procuró pedirle sabiduría al Señor y su corazón estaba en el lugar correcto. Su corazón estaba en el lugar correcto mucho antes de él pedirle la sabiduría al Señor. Y vemos, hermanos, que aquí Salomón lo que él pide es dirección para poder juzgar al pueblo de una forma justa, de una forma honrada. Vemos que a través de la historia, y ya estoy viendo nosotros acá en el pasado, hacia el pasado, vemos que Salomón cometió errores de la misma forma que David, su padre, cometió errores. Pero aquí vemos, hermanos, que su corazón estaba dispuesto a hacer las cosas bien, a no dejarse llevar por su edad, por su juventud, ni por los deseos, por lo menos en este momento, ni por los deseos de su carne. Sí sabemos que Salomón heredó una de las debilidades grandes que tenía David, su padre. ¿Cuál era esa, hermano? ¿Cuál era una de las debilidades que David tenía? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, y Salomón no se quedó corto con esa. Él llegó a obtener 300 esposas y 700 concubinas. O sea, que él tuvo, o sea, David tuvo como 7, 8 por ahí, si no me equivoco. Por ahí. Pero Salomón sobrepasó ese número por muchas veces. Pero aquí vemos, hermano, y no nos estamos enfocando en eso, sino que nos estamos enfocando en que aquí él le pidió sabiduría para poder sobrellevar a un pueblo que era tan grande. Y vemos a través de la historia que el pueblo de Israel no era un pueblo fácil para poder gobernar, no era un pueblo fácil de poder liderar, era un pueblo de dura servicio, como decía Moisés, como decía Moisés allá en Éxodo, a Dios, que el pueblo de Israel era un pueblo de dura servicio, o sea que se renegaban, era un pueblo que no era fácil de poder llevar a cabo la, pues, los asuntos que tenían que hacer, sino que era un pueblo que era cabeciduro. Y vemos que todavía el pueblo de Israel sigue siendo un pueblo así de dura servicio y el pastor puede dar testimonio de eso, de todas las veces que él ha ido allá y de todas las situaciones que él se ha tenido que enfrentar con ellos porque ellos quieren hacer algo de la manera que ellos les da la gana. Pues hermano, aquí vemos a un hombre, a una persona que estaba dispuesto a hacer las cosas honradamente y vemos que ya su corazón estaba alineado a lo que se esperaba de él como rey. Y él lo pidió para poder entonces sobrellevar a cabo su tarea de la mejor manera posible. Amén, hermanito. Amén. Bueno, hermanito, el bosquejo de esta noche estaríamos viendo la primera porción en Reyes del capítulo 3, versículos del 1 al 9. Disculpe. La oración especial de parte del rey. La oración que Salomón se la da hacia el Señor y lo que él le pide. La pronta respuesta de parte de Dios es la segunda porción en Primera de Reyes 3, 10 al 14. Y luego brinca al capítulo 4, versículos 29 al 34, los resultados de la oración. Hermanito, antes de seguir, ¿cuántas veces nosotros hemos orado al Señor, le hemos presentado peticiones al Señor
y cuántas veces hemos podido ver que el Señor obra de una manera inmediata, que el Señor haya obrado de una manera inmediata. ¿Quiénes pueden dar algún testimonio de eso? Yo pienso que en mi vida yo he visto que el Señor me ha contestado cosas, por decir, no inmediatamente, no al segundo que se le ha pedido, pero a los días han ocurrido cosas que yo puedo dar testimonio de que el Señor obró, Amén. aceptando lo que yo le pedí, ¿verdad? También se Amén. acepta lo que no se da, porque el Señor pues sabe lo mejor para nosotros y si no nos conviene, no, ¿verdad? Pero sí, yo he visto en mi vida, he visto cómo el Señor ha obrado y me ha contestado cosas. Y Amén. también he visto como hay cosas que han tardado un poco más, o otras que nunca se dieron. Cuando yo recién casada, cuando llevábamos como 3 años, yo quería tener un bebé y yo le pedí mucho al Señor por tener un bebé, porque cuando yo era chiquita, yo era de las que salía con el cochecito y metía en el cochecito a todas mis muñecas Barbie, o sea, yo siempre quise ser mamá. Y cuando empecé a ver que no se daba, fue un dolor bien grande en mi vida y yo le pedí al Señor por un bebé y eso nunca sucedió. Pero también acepté que el Señor pues no tenía esos planes conmigo y también lo acepté y también lo veo como una respuesta del Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, hay una respuesta que nosotros le hemos pedido una petición al Señor y el Señor la ha hecho inmediatamente. Y todos la tenemos en común. ¿Tienen una idea de cuál es? ¿Verdad es la salvación? La salvación. Amén, así mismo es. La salvación. Nosotros le pedimos al Señor que nos salve y no es hasta que, o sea, antes que nosotros terminemos esa oración, ya el Señor nos ha salvado, nos ha contestado esa petición delante de Él. Bueno, Anito, sí. Me retracto, hay una cosa que el Señor lo hace inmediatamente, instantáneamente y es eso mismo. Amén, amén. Esa pregunta fue para hacerlos pensar un poquito, pero sí, hermano, o sea, yo entiendo que sí, o sea, no espero que todo el mundo vaya a contestar esta oración de todas las cosas que el Señor le ha contestado inmediatamente, pero sí sabemos que el Señor contesta nuestras oraciones y dependiendo lo que nosotros le estemos pidiendo y también depende cómo esté nuestro corazón con el Señor. Disculpen, se me quedó sin batería la cámara. No me van a ver, pero me van a poder escuchar. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí te escuchamos, sí. ok. Sí, es que la cámara se me quedó sin batería. No tengo webcam. Estoy usando la cámara mía a tirar fotos y se quedó sin batería. Nada, seguimos. Pues hermano, nosotros sabemos que el Señor puede obrar en nuestras peticiones cuando nosotros le pedimos al Señor algo. Y sabemos que Él puede contestar la oración en el momento. Él se puede tardar un par de días, semanas, años, o incluso no podemos que lleguemos hasta ante su presencia y Él nos haya contestado esa oración para nosotros. Algún propósito el Señor tendrá, pero sí sabemos, hermanos, de que el Señor escucha nuestras oraciones y de acuerdo a su voluntad, Él las va a contestar. Pues hermano, en el caso de Salomón, el Señor le contestó su oración de una forma inmediata. Rapidito que Salomón terminó de orar al Señor, hablar con el Señor le había contestado ya esa petición a él. Pues hermano, vamos entonces a pasar a la primera porción. La porción cuando entonces Salomón da esa oración al Señor
en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Voy a pedirle a algún hermanito o hermanita que quiera leer esa porción. Versículos del 1 al 9, capítulo 3, Primera de Reyes. Ok. Empieza con Salomón, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Sigo. de un momentito, es que lo animal, no sé si los nenes le quitaron el mute. Bueno, acá, un momentito. Voy allá. Ay, Ya lo hago, perdón. Ok. ok, ahora sí. Sigo. Sí, ahora sí. Ok. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sus sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Hasta ahí. Amén. 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 Bueno, Aito, mire cómo comienza esta porción que estamos leyendo. Dice, para que tengan un poquito de idea, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Aquí vemos, hermano, Salomón empezó su reinado un poquito al revés. ¿Por qué? ¿Qué hizo aquí? Él tomó esposa, ¿de dónde? De Egipto. Él tomó esposa, mujer de Egipto. Y hermano, ¿qué es lo que establecía la ley de Moisés? Que tenían que ser Tenían que ser de Israel, tenían que de ser Israel mismo, de entre su sí. pueblo. Tenían que coger mujeres de entre su pueblo. No podían estar cogiendo mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque se iban a mezclar y podían empezar a adorar a los dioses de esas otras, Ujú. de esos otros pueblos. Amén. Exactamente. El Señor les pedía, les mandaba a su pueblo de que su pueblo escogiera una pareja, o sea, esposo y esposa, entre ellos mismos, su pueblo mismo, no cogiera personas extranjeras
para entonces poder evitar ese despelote que se estaría formando, porque estarían trayendo entonces sus creencias, su religión y sus costumbres entonces a esa casa que se estaría formando, esa familia que se estaría formando. Pues vemos aquí que Faraón hizo un parentesco con el rey de Egipto. Esto fue una movida más política, y se puede ver de esa manera. Pero entonces vemos que ya Salomón decidió entonces tomar una mujer que no era israelita como su esposa. Pero aquí, hermanos, ya vemos un pequeño detalle del cual le había hablado al principio. El defecto que Salomón tenía, que era con las mujeres. Ya vemos que él tomó una mujer que no era israelita. Y vamos a ver luego a través de todos los estudios en Reyes que él sigue aumentando esa cantidad de mujeres como esposas y concubinas que él tiene para mantener. Entonces vemos que hasta este entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Hermano, un pequeño detalle, los lugares altos, esos lugares altos no eran para estar sacrificando, para darle sacrificio al Señor, para presentarle sacrificio al Señor. ¿Por qué? Esos eran los lugares que utilizaban los otros pueblos que se habían metido en el pueblo de Israel a causa de la desobediencia del mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel. Si ustedes van a través de todo de todos los reyes que estuvieron, perdón, no de todos los reyes, estoy mezclando la historia. Si ustedes ven a través de lo que hemos estudiado, el pueblo de Dios no se estaba manteniendo entre ellos mismos, sino que ellos se estaban mezclando con los pueblos que estaban a su alrededor, y entonces esas consecuencias estaban trayendo de que esos pueblos que estaban alrededor se estaban mezclando con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y estaban trayendo creencias paganas. Y entonces estaban edificando altares en los lugares altos para darle sacrificio a todas esas, a todos esos demonios que se estaban entremetiendo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Entonces, como no había todavía el templo todavía no estaba edificado, sabemos que David le quería edificar un templo al Señor, pero el Señor, ¿qué le dijo? Que no, Que no, que él no podía, que él no le iba a edificar el templo a Jehová. Pero ¿qué hizo David entonces? Si él no le pudo edificar el templo, ¿qué él procura entonces hacer? se lo delegó a Salomón. Ajá. Pero ¿con qué se iba a construir ese templo? Los Tenía materiales. Sí, pero, ¿puedo hablar? Sí. Bueno, David creo que tenía materiales preparados, ¿verdad? sí. Y tenía, no sé si tenía los planos o algo. Yo Ya, sé que le dejó David, bastante le dejó a Salomón. sí, correcto. David, como el Señor le dijo, tú no me vas a edificar casa, David entonces procuró buscar los materiales para entonces tenerlo listo para cuando la persona que sí le pudiera edificar la casa al Señor, ya ese paso de buscar los materiales ya estuviera listo. Pues como todavía para ese tiempo no se había edificado el templo al Señor, pues su pueblo se iba a sacrificarle, a darle sacrificios al Señor, y utilizaban entonces los lugares altos, esos altares que estaban que se habían edificado para esos otros demonios, pues lo estaban utilizando para darle sacrificios al Señor. Y ahí es que entonces Salomón se encuentra en Gabaón,
en el lugar alto principal para darle sacrificio al Señor, darle holocausto, y hacía nada más y nada menos que sacrificó 1000 holocaustos para el Señor en ese altar. Y ahí fue que entonces el Señor se le presentó en sueños a Salomón. Como podemos ver acá, se le presentó en sueños a Salomón en Gabaón, diciendo, Él es el más pana de, ahora es el más pana de Ricky, que Fernando Voy a, Padilla, que fue espérate, pareja de espérate. Ok. ok, pues hermano, aquí fue que entonces el Señor se le presentó a Salomón a través de sueños. Él estaba durmiendo y el Señor entonces se le presenta a Salomón a través del sueño y le dice, tú hiciste perdón, déjame ir para atrás un momentito. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Hermano, aquí vemos, hermano, que el Señor se le estaba presentando a Salomón y el Señor tenía un propósito para utilizar a Salomón. El Señor nada más y nada menos se le presenta y le dice, pide pide lo que quieras que yo te dé, indicándole, pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Pero hermano, nosotros sabemos que el Señor no obra por casualidad. El Señor no obra como otras personas piensan de que el Señor obra para ver si uno cae. El Señor no obra para que nosotros entonces caigamos y le fallemos a Él. El Señor obra en la vida de nosotros con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, hermano? Que nosotros lo podamos honrar a Él. Amén. Amén. El Señor ya sabía lo que estaba en el corazón de Salomón y viene y se le presenta a él y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Yo te dé. Ya el Amén. Señor, conociendo lo que estaba en el corazón de Salomón, lo que estaba en su corazón, conociendo sus deseos, su mente, aquí vemos que el Señor ya sabía lo que Salomón le iba a pedir. Y Salomón vemos que dice, tú hiciste gran misericordia a mi siervo David, a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Perdón. Nosotros sabemos que David cometió muchos errores a través de su vida, pero sabemos, y el Señor lo dice en su palabra, que el Señor se agradó de David porque David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y aquí vemos, hermano, que Salomón le está indicando de que está glorificando a Dios, primero por lo que él está diciendo acerca de su padre y cómo él estuvo con su padre. Y le dice, tú le has revelado esta tu gran misericordia en que le dijiste, hijo, que se sentase a su trono. Le diste hijo que se sentase a su trono, como sucede en este día. Y le dice, ahora pues, Jehová, Dios mío. No dice, Jehová, Dios de mi padre. Dice, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Aquí vemos, hermanos, que Salomón primero está reconociendo a quién él le está hablando. Él no le está hablando a cualquier persona, sino vemos cómo él mide sus palabras y cómo se le está expresando hacia el Señor con reverencia, reconociendo a que la persona que está al frente de él no es cualquier persona, sino que es Dios. Y él viene y le dice, Jehová, Dios mío. O sea que él conocía de Dios y él atesoraba los mandamientos de Dios en su corazón. Hermano, una parte también bien importante es que
reconoce que él es un joven y que él no sabe ni entrar ni salir, en otras palabras, que él reconoce que él es un joven y que le falta mucho, mucho por aprender y que la posición que él tiene no es ninguna posición sencilla. Es la posición de un rey que tiene que liderar con un pueblo, que tiene que actuar de una manera sabia y de que todas las decisiones que él vaya a hacer van a traer buenas y malas consecuencias en todo momento que él tenga que tomar una decisión. Hermano, esto me recuerda cuando él dice que él no sabe ni entrar, él no sabe cómo entrar y salir. Esto me recuerda un campamento de jóvenes que yo sé que el Orimal también estaba, yo sé que ella se acuerda. El pastor Rubén de Ponce estaba dando una predicación, y él estaba diciendo de que cuando tú dejas de ser un joven y te conviertes en un adulto, es cuando tú te sabes limpiar tu trasero, perdón la palabra, después que tú haces número 2. No lo estoy diciendo exactamente con las mismas palabras que él dijo, pero me trae a la memoria esa frase que él dijo, que se lo dijo a todos los jóvenes, varones y muchachas. Ustedes dejan de ser jóvenes y se convierten en adultos hasta que ustedes saben cómo limpiarse después de que hacen sus cosas, indicando de que cuando ustedes reconocen, indicando de que cuando ya ustedes saben que saben cómo comportarse y saben cómo sus consecuencias van a tener alguna repercusión en sus vidas, tanto buenas como malas. Pues aquí Salomón se expresa más o menos de una manera un poquito más culta, más limpia, pero con ese mismo sentido de que yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir, yo no sé cómo tomar decisiones en mi vida. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y hermano, vemos que Salomón, mucho antes de él pedirle sabiduría al Señor, vemos que él era un joven sabio, una persona sabia que sabía cuáles eran las cosas correctas y cuáles eran las cosas que tenía que estar pendiente, cuáles eran las cosas que él debía procurar aprender. ¿Por qué les digo esto, hermano? De él en esta misma petición que el Señor le hace a Salomón, dice, pide lo que quieras que yo te dé a cualquier joven. ¿Qué ustedes creen que ese muchacho o esa muchacha estaría pidiendo? Reinos, riquezas, Ujú. poder, extender poder por muchos reinos, cosas materiales tal vez. Ujú, exacto. Serían bien poco el % si se hace una encuesta de personas que contestarían de la misma manera que Salomón contestó. Serían bien pocas las personas que llegarían a esa petición. Me atrevo a decir que del 99, pues, más del 90% estaría pidiendo cosas para vanagloriarse ellos mismos. Y Josué, también leyendo esto, me doy cuenta que Salomón es humilde. Es humilde y sincero con el Señor y aceptando, yo soy joven, yo soy inexperto, me imagino que no sé ni entrar ni salir, yo no sé nada de nada y cómo voy a gobernar un pueblo como este que es tan grande. Exactamente. Demuestra que tenía un corazón bueno, era humilde ante el Señor. Amén. Exactamente. Vemos aquí a una persona, un joven, que su corazón ya estaba dispuesto a poder agradar al Señor. Ya él conocía del Señor y su corazón estaba alineado con lo que el Señor esperaba de él. Porque, hermano, el Señor no le hubiera puesto esta pregunta para
para que él contestara, que le diera muchos reinos o mucho poder o largos días en su vida. Porque el Señor sabe lo que había en el corazón el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando Él se nos acerca para que nosotros le podamos pedir, Él espera que nosotros podamos pedirle de acuerdo al corazón de Él, al corazón de Dios, de acuerdo a sus mandamientos y sus estatutos. Y Salomón pudo contestar de la manera que el Señor esperaba que Él contestara y se agradó por la contestación que Salomón le pidió. Hermanito, como le estaba diciendo, voy a pasar brevemente por esta porción, porque ya esto lo hemos discutido. Si quieren ver y leer un poquito más en todos de todos los slides que están acerca de la información adicional, se encuentran en la página web. No voy a ir detalle por detalle porque entonces nos estaría mucho más tiempo. Pero hermano, sí voy a resaltar ciertos detalles. Como vemos aquí, Salomón hizo un tratado, hizo un pacto con bueno, no un pacto, sino que hizo una movida política para entonces obtener la hija de Faraón como esposa. Por alguna razón él hubiera tenido para poder tomarla como esposa. Y Josué, la llevó a Jerusalén para prepararle un lugar. Sí. que es que me llama la atención precisamente que se casara con la hija de Faraón y de Egipto. O sea que después que había pasado el pueblo de Israel por el éxodo, por ser esclavo 400 años en Egipto, como que esto como que lo vuelve a traer ¿verdad? A la realidad del pueblo de Israel, esa unión en la que el pueblo sufrió tanto. Y la tienen aquí otra vez, como que me está bien curioso eso. Es que lo hacían porque lo que vemos aquí es parte de lo que el Señor había dicho iba a pasar cuando el pueblo de Israel decidiera tener reyes, porque iban a querer ser como las demás naciones. Típicamente lo que las demás naciones hacían era que buscaban emparentar el rey de un país con el del otro para hacer una alianza. Y siendo Egipto una de las potencias mundiales de aquel tiempo, pues Salomón lo más seguro pensó, si yo emparento y me hago yerno del faraón, pues el faraón va a ser mi aliado y mi reino va a estar protegido porque tengo a Egipto de mi lado. Y eso es paralelo de eso mismo, de hacer alianza con el Egipto espiritual, ¿verdad? De donde el Señor nos sacó, solamente por aquello de tener un beneficio material. Y eso implica lo que el corazón de Salomón se estaba desviando. Ese es el comienzo de todo, sí. No habría un grado de inmadurez en Salomón que según ha dicho, no sabía ni dónde se salía o se entraba. Exacto. Y entonces, pues, fue a este matrimonio sin pensar mucho en otras cosas. Es bien posible, porque uno, pues, el más y el que menos siempre es ignorante ¿verdad? En abundancia. El ser ignorante no es un pecado, pero nos puede llevar a pecar. Si no confiamos entonces en que si nosotros carecemos de sabiduría, pues si alguno tiene falta de sabiduría, como dice la palabra, pídala a Dios, el cual, ¿verdad? Será amplio, ¿verdad? En darla. Amén. Y saben que en Isaías hay un pasaje, Isaías 31:1, que me vino a la mente de repente, no me lo sé, pero lo busqué, que dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Exacto. Y Isaías escribió eso como 300 años después de Salomón. Para que lo que indica es que reyes después de Salomón y antes de Isaías hicieron esto también. Sí. Exactamente.
Y hermanos, vemos exacto que las consecuencias de nuestras acciones no solamente nos van a afectar a nosotros, van a afectar a todas las personas que nos rodean e incluso pueden afectar a generación tras generación, mucho, mucho después de que nosotros hayamos partido de esta tierra. Y vemos las consecuencias de estas acciones, como estaba diciendo el pastor y como estaba leyendo Roxana, que las consecuencias de todo esto es que entonces se permitió mucho, pues, la entrada de muchas religiones falsas, de falsa doctrina en el pueblo de Israel, por el hecho de que Salomón tomó una mujer que no era una mujer israelita. Y hermano, como le estaba diciendo, los lugares altos eran los lugares que se ofrecían sacrificios, pero no eran para Dios, no eran holocaustos para Dios, sino que se utilizaban como lugares para dar sacrificio a todos esos dioses paganos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Otra de las consecuencias de que el pueblo de Israel estaba sufriendo por causa de no obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? El Señor le había dicho cuando ellos habían llegado a la tierra prometida que tenían que destruir a todos los pueblos que estaban a su alrededor. Pero ellos no destruyeron a todos los pueblos que estaban a su alrededor, sino que dejaron algunos cuantos. Y eso era, entonces, esos son parte de las consecuencias de uno no obedecer a los mandamientos del Señor al pie de la letra como Él los indica. Josué, Sí. Pero estos sacrificios que hizo Salomón fue para el Señor, fue en Ujú, lugares altos, ¿verdad? ujú. Pero es que no había templo, ¿verdad? No había templo para ese entonces Entonces todavía. hacían ese tipo de... Los utilizaban, exacto, utilizaban esos lugares para entonces darle sacrificios al Señor. Pero esos lugares no sabían, con el propósito al cual se habían creado, no era para honrar a Dios, no era para honrar al Señor, sino era para darle sacrificios Exacto. a esos dioses paganos que tenían los pueblos que estaban a su alrededor. Exacto. Era para el Señor, como dice Josué, pero el lugar no era el lugar que Dios había indicado, porque a pesar de que no había templo, el Señor había indicado que en su tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, el tabernáculo estaba en ese lugar, en una ciudad que se llamaba Silo. Allí estaba, y allí estaba la organización de todos los sacerdotes. Y allí era que se oficiaba oficialmente pues, la adoración a Jehová. Pero no era en los montes, en las montañas. Eso lo hacían típicamente los que adoraban a Baal en aquellos tiempos. Salomón no estaba adorando a Baal, pero tenía todavía costumbres que se habían adoptado de los pueblos vecinos. No, fue que se fue, pero por otra vez. Una observación que quisiera hacer. Sí. ¿Me escuchan? Porque Sí, escuchaba parece bien. que perdimos la transmisión momentáneamente. Lucy se fue. Bueno, el caso es que caigo en cuenta con lo que decía Salomón de lo inmenso del pueblo que tenía que reinar. Y él habla de miles de caballos, de cientos y cientos de carros. Sí. Y de un montón de cosas, pero todo en miles. Sí. Que yo no tenía idea de que había unos ejércitos tan grandes, Sí. casi del tamaño de un ejército de hoy. Sí, en aquellos tiempos. Sí, y de hecho, más adelante, Salomón se dedicaría a suplir caballos y carros para la guerra. O sea, como si él fuera un contratista militar. Más adelante. Y estarían los famosos establos de Salomón. ¿Okay?
que se han encontrado los restos arqueológicos Ajá. en diferentes lugares de Israel, en el área de Armagedón, en el valle de Megiddo, había uno de estos concesionarios de Salomón, donde él tenía todos estos carros y todos estos caballos, y él pues comerciaba con ellos, ayudado por su parentesco con el que más caballos y carros tenía, que era Egipto en aquel entonces. Bueno, y el Señor le había dicho, luego de su petición de la sabiduría, digo, además de la sabiduría te voy a dar otras cosas más, que eran riquezas que no tenía todo el mundo. Exacto. Creo que eso Exactamente. estaba Sí, incluido ahí. te Exactamente. adelantaste a la segunda porción, hermanito. Pero ahí vamos, ahí Ahí vamos. vamos. Exactamente. Pues hermano, tenemos ya una idea contundente de lo que había, de lo que estaba sucediendo. Así que voy a pasar por esto un poquito más rapidito. Ya hemos discutido todas estas cosas. Vamos a pasar entonces a la contestación, a la respuesta que el Señor le da a Salomón, de acuerdo a la pregunta que el Señor le había hecho y de cómo Salomón contestó a lo que el Señor le estaba pidiendo. ¿Algún hermanito valiente que quiera leer estos 4 versículos? Yo lo leo, Josué. Rebeca, sí. Sí. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. 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 Hermanito, miren aquí cómo el Señor le contesta a Salomón, de acuerdo a lo que él le había pedido. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Hermanos, aquí el Señor se agradó con lo que Salomón le había contestado. No porque Salomón se lo dijo porque sabía la contestación correcta, sino que el Señor se agradó porque eso era lo que estaba en su corazón. Eso era lo que él deseaba, poder obtener sabiduría para poder gobernar a ese pueblo. Y vemos, hermano, que el Señor no se quedó ahí. Se agradó de tal manera que dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Ya aquí, hermanos, cuando el Señor le está diciendo estas palabras, ya el Señor le contestó esa petición a Salomón, que ya en ese momento el Señor le dio la sabiduría para poder él discernir entre las cosas que tenía que hacer. Y dice, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Indicando, el Señor le estaba indicando a Salomón de que como tú me pediste sabiduría, yo te la voy a otorgar y te voy a bendecir de una manera increíble de que después de ti, después que tú mueras, no se va a levantar una persona igual como tú, con la sabiduría a la cual yo te di, que se haga semejante
similar a lo que tú estarías haciendo. Y dice que que no iba a haber antes a alguien como Salomón, ni después a alguien como Salomón, indicando de que no iba a haber una persona igual comparado a la sabiduría que el Señor le había dado a Salomón. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya, ningún, entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aquí vemos también de que el Señor le dio las cosas que él no había pedido. Vemos que Salomón no pidió ni riquezas ni gloria, pero sí el Señor se agradó y se complació en darle riqueza y gloria a Salomón. Y no cualquier tipo de riqueza, sino que le dice que no iba a haber ningún rey mientras él viviera que tuviera una riqueza similar a la que él tenía. O sea que él iba a tener una bendición en gran manera, sobreabundante. Pero hermanos, el Señor no le, no le da, le contesta esta petición y le da todas estas bendiciones, pero el Señor sí le da un mandamiento, sí le da una cláusula, indicando esto de que, y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. De que el Señor le iba a dar muchos días de vida, pero había una condición. ¿Y cuál era esa condición? Que él estuviera siguiendo los caminos del Señor, de que él no se apartara de los caminos del Señor, de los caminos de Dios. Ahora, hermano, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen, no exactamente como el Señor le contestó a Salomón, pero cuando nosotros hacemos las cosas agradables delante del Señor, ustedes pueden ver que Él nos bendice en gran manera? Sí, lo estaba viendo y pensando que qué padre tan bondadoso que es como un papá que le da un regalo a un hijo, pero no le da uno, le da muchos regalos a la misma vez. Lo llenó de regalos a Salomón. Exactamente. Lo llenó de bendiciones, pero ¿por qué lo hizo? Porque él quiso. Él quiso y cuál, sí, pero déjame parafrasear un poquito mejor esa pregunta. El Señor lo bendijo de gran manera a Salomón, Amén. pero ¿por qué fue que el Señor lo bendijo? ¿Por qué razón tenía el Señor para poder bendecir a Salomón? Yo creo que porque él vino humilde ante el Señor para Amén. pedirle la sabiduría y lo que fuera, y no pidió grandes cosas, riquezas. Exactamente. Él fue delante del Señor de una forma humilde y él le pidió algo que al Señor le agradaba. Él no pidió para Amén, jactarse él exacto. mismo, Que el sino Señor que se agradó de él. el Señor se agradó de lo Exacto. que Salomón le había pedido. Y también dice al principio que Salomón amó a Jehová. Ujú. Amén. Exactamente. Exactamente. Aquí vemos, hermano, esto es algo completamente extraño. Si nosotros comparamos lo que Salomón hizo con toda la población, la juventud, si ponemos todo esto en el día de hoy y nosotros hacemos una pequeña encuesta, como le estaba diciendo al principio, vamos a ver de que gran parte de esa encuesta, la contestación sería de que pidieron de acuerdo a sus deseos y de acuerdo a su ego para llenarse ellos mismos. Sería un por ciento bien bajito el que pediría algo remotamente parecido a lo que pidió Salomón. Sí. Si acaso. Y si acaso. O sea que vemos aquí a una persona, incluso antes de pedirle sabiduría al Señor, una persona que su corazón estaba dispuesto a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas agradables y sabía qué era lo importante en la vida. Y aquí vemos, hermano, de que el Señor se agradó con lo que Salomón le pidió, que él lo bendijo en gran manera. Y eso sí, hermano, lo podemos aplicar a nuestra vida hoy en día.
cuando nosotros hacemos las cosas para agradar al Señor y no para nosotros, lo hacemos por amor hacia Él, pero nosotros sí podemos ver bendiciones de parte del Señor porque el Señor se agradó con las cosas que nosotros estábamos haciendo. Y yo tengo fe de que cada uno tendrá testimonio de estas cosas, de que nosotros hemos hecho las cosas agradables del Señor, no para jactarnos, no para glorificarnos a nosotros, sino para glorificar el nombre del Señor. Y si nos podemos analizar, hemos podido ver las bendiciones de parte del Señor hacia nuestra vida, porque estamos haciendo las cosas agradables hacia Él. Amén. Y hermanito, esto es algo a lo cual nosotros sí debemos estar siempre procurando el poder agradar al Señor todos los días que nosotros estemos vivos en esta tierra, poder agradarlo, hacer todas las cosas que el Señor nos ponga a nuestro alcance, poder hacerlas para Él y que Él se lleve la gloria y la honra. No para que nosotros recibamos bendiciones, sino lo hacemos por amor hacia el Señor, por amor a quien dio su vida por nosotros. Amén, hermanito. Amén. Amén. Pues hermano, aquí ya vemos cómo cómo el Señor obró y cómo el Señor se agradó de la contestación que Salomón le había puesto, le había dado al Señor a través del sueño. Y vemos que el Señor le contestó esa petición de inmediato. Ahora sí, hermano, vamos a pasar a la última porción. ¿Alguna duda acerca de esta porción? No. Ok. Pues hermano, vamos a pasar entonces a la última porción. Ya esta parte pues la hemos discutido a través de la discusión de los versículos. So que voy a pasar sobre ellos rapidito. Y ahora entonces pasamos a la porción del capítulo 4, versículos 29 al 34 de Primera de Reyes. ¿Algún hermanito valiente que quiera leer esta porción? Yo la puedo leer. Ok, Roxana. 29 al 34. Ujú. Dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén. Hermanito, antes de esta porción se encuentra entonces el cuento que le hacen mucho a los niños. Bueno, no es de las reinas de Saba, me imagino. el relato que le hacen a los niños acerca de Salomón, de la sabiduría de Salomón, y es el de que se encontraban dos rameras que después, por causa de su oficio, de su trabajo, habían quedado las dos embarazadas y ambas tuvieron sus hijos creo que una semana o par de días una de la otra. Y entonces sucedió de que esas dos mujeres durmían con sus bebés en la noche y una parece que tuvo un sueño más profundo y pues se viró y pues aplastó al bebé y pues murió el bebé. Pues entonces cuando se levantó esa muchacha de mañana,
al encontrarse con su bebé que estaba muerto, pues lo que hizo fue que lo cambió con la otra y le entregó entonces el bebé muerto a la otra. Pues entonces entraron en esa disputa y esa disputa llegó hasta el rey, que le decía, no, este es mi hijo y ella fue quien me lo quitó porque ella se la acostó encima y lo mató. Y la otra decía lo mismo de la otra mujer. Y como no había ninguna prueba de DNA para saber si el hijo era de cuál de las dos mujeres, pues Salomón decidió, él tomó la decisión de decirle, pues mira, coge una espada y cogen al niño y píquenlo en la mitad y le dan una mitad a una y la otra mitad a la otra mujer. Pero entonces, una de ellas le dice, no, 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 no lo mates, dáselo a esta, dáselo al bebé, no lo mates, no le hagas daño al niño. Pero la otra decía, si no lo tengo yo, ni lo tiene ella, pues liquídalo. Si ninguno lo podemos tener, pues mátalo. Y ahí entonces fue que Salomón, con la sabiduría que el Señor le había dado, pudo deducir de que la mujer que le había dicho, no lo mates, déjalo vivo, aunque no entonces él no sea, de ahora en adelante no sea mi hijo, sino que esté en las manos de esta señora, después que él esté vivo, ella va a estar contenta. Y ahí fue que entonces Salomón le dio el hijo, el bebé, a esa señora, a esa mujer. Y aquí vemos, hermano, la sabiduría que el Señor le había dado a Salomón para poder discernir, para poder juzgar y para poder escuchar lo que se le estaba presentando de él y poder analizar la situación y de alguna forma poder obtener una decisión sabia. Hermano, esto muestra la contestación que el Señor le había dado a Salomón de acuerdo a la petición que habíamos leído anteriormente, que el Señor le dio sabiduría en gran manera para poder escuchar y juzgar a su pueblo. Entonces, caemos entonces en esta porción que dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena del mar, como la arena a la orilla del mar, indicando de que le dio sabiduría, pero también puso en su corazón un corazón bondadoso, un corazón susceptible a, a las peticiones, a poder escuchar y poder entender a su pueblo, un corazón amoroso, si lo podemos decir de esa manera, un corazón que no era un corazón duro de una persona avara, sino que era un corazón grande para poder sobrellevar entonces y coger no cogerle pena, sino poder entender por la situación que estaba pasando el pueblo cuando se le presentaban todas estas situaciones que él tenía que tomar juicio acerca de ellos. Y dice que era mayor la sabiduría de Salomón que a la de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. ¿Por qué dicen eso, hermano? Hasta ese momento lo que se conocía era Asia Oriental y Egipto. O sea, el mundo conocido para ese tiempo era lo que podemos ver, Medio Oriente hacia el oeste, tirando un poquito más para España, Italia y bajando hasta Egipto. O sea, una porción del globo, de lo que nosotros conocemos ahora como el mundo. Esa porción en la cual se refiere ellos, eso es lo que ellos conocían como el mundo en ese momento. Desconocían, muchos no sabían que existía, por ejemplo, China, lo que es Mongolia, la parte de arriba, Rusia e India, pues se estaba descubriendo poco a poco porque ya había mercaderes para esa región. O sea, de ahí se obtenía la pimienta y par de especies. Pero esto es un relato un poquito más de historia, lo que le estoy diciendo acerca de esta parte, de que ellos no conocían entonces hacia,
todo lo que estaba debajo de Egipto, todo lo que es África Central y África del Sur, esa parte no era muy conocida, era bien poco lo que se sabía de esa región. Y todo lo que estaba ya tirando hacia China, Corea, Mongolia, toda esa parte allá arriba del continente de Asia. Y dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Efraíta y que Emán Calco y Darda, hijos de Maol, indicando de que su sabiduría era un mayor de estas personas que se conocían como personas sabias, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Hermano, nosotros tenemos un solo cantar de los cantares de Salomón. Nos quedan todavía 1004 cantares por leer. Nosotros tenemos uno solo, para que vean la sabiduría grande que el Señor le permitió a Salomón. Y dice, y también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace Sí, en la pared. Vemos que él disertó, él hizo, si lo pueden decir en términos de ahora, tesis de sí, botánica sobre el árbol de cedro, que era que es un árbol todavía de una manera bien cara, bien preciosa, y solamente las personas bien pudientes la pueden obtener. Él disertó acerca de ese árbol de esa manera hasta el hisopo, hasta la matita más insignificante que crece en las paredes, que uno puede ver que hay esta matita aquí que está creciendo. No sé si a veces han pasado por paredes así bien ásperas y ven que le están haciendo como que una matita el mismo medio de la pared, hasta de esos árboles. E incluso disertó acerca de los animales, sobre las aves, reptiles y los peces. Sabemos que Salomón, su sabiduría era tan y tan grande de que él hizo estudios acerca de botánica y de biología, acerca de animales, de las aves, de reptiles y de peces. O sea que, hermanos, para ese tiempo, Salomón se consideraba una de las personas más sabias en, es- eh, en el lapso de tiempo al cual él vivió. Y hermano, no había universidades para uno poder asistir y poder adquirir todo este conocimiento. Este conocimiento se le fue dado a causa de la contestación que el Señor le dio a Salomón por el corazón que él tenía. Y aquí vemos que el Señor lo bendijo de gran manera y vemos todas las cosas que él hizo con su sabiduría hasta este momento. Y dice que el Señor le dio sabiduría para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, como le estaba diciendo, para escuchar, para poder entonces ver de que quién es este Salomón que están hablando, que dice que sabe tanto, quién es esta persona que ha hecho disertaciones de, de árboles, de animales, de aves, de reptiles, de peces. Tengo que ir a ver si lo que me están diciendo es verdad. Y venían reyes de toda la tierra. Y cuando dice de toda la tierra, se refiere a toda la tierra conocida hasta ese momento, como le estaba indicando hace unos minutos atrás, donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que Salomón, con la sabiduría que el Señor le dio, él hizo unos estudios tremendos acerca de lo que se conocía hasta ese momento. Hizo estudios acerca de los árboles, peces y todo lo que era todo lo que los rodeaba, e incluso los reyes que estaban a su alrededor
no captaban, o sea, no podían entender cómo es esto de que una sola persona sepa tanto, sea tan sabio, y iban ahí a verlo cara a cara para poder entonces entender y poder ver y reconocer de lo que, de los rumores que ellos estaban escuchando, sí, eran ciertos. Y aquí vemos, hermano, que se cumplió lo que el Señor le dijo a Salomón, que le iba a dar sabiduría y que lo iba a bendecir en gran manera. Amén, hermanito. Amén. Amén. ¿También hasta aquí? Sí, amén. Amén. Ok. Pues hermano, aquí vemos, estamos teniendo un estudio, es un estudio histórico acerca de lo que el Señor hizo con Salomón, pero si podemos sacar algo para nosotros poder aplicarlo en nuestra vida, es que cuando el Señor le preguntó a Salomón qué era lo que él quería, Salomón contestó de una manera que se espera, como uno contestaría siendo un hijo de Dios hoy en día. Ahora, la pregunta que yo les hago a todos, y esto es para meditar todos nosotros, si el Señor nos hiciera esa pregunta hoy a cada uno de nosotros, de que pide lo que quieras y yo te lo daré. Esto es para meditar, no tiene que contestar esta pregunta. Si el Señor te hiciera esa pregunta, no, no pensemos, no contestemos de la manera o la respuesta que uno sabe que es la correcta. Indaguemos en nuestro corazón si uno contestaría de la misma forma que contestó Salomón, o si entonces en nuestro corazón estaríamos contestando de una forma diferente. Me refiero, si el Señor nos hace esa pregunta hoy en día, en nuestro corazón, ¿estaría esa misma contestación de Salomón de pedir de acuerdo a lo que el Señor esperaba de él? ¿O vamos a pedir de acuerdo a nuestros deseos o a nuestro corazón? Entonces, esa pregunta se las dejo para que mediten acerca de ello. Y hermano, aquí nosotros vemos el comienzo del reinado de Salomón, y vemos que Salomón sí amaba a Dios, sí estaba dispuesto a obedecer al Señor, pero fue un hombre como cualquiera de nosotros que cometió errores y cometió pecados. Y vamos a estar viendo también acerca de las consecuencias del pecado que él cometió también, no solamente de las grandes cosas que él hizo, sino que también vamos a ver este, acerca de las consecuencias de su pecado. Y podemos tomar como ejemplo, hermano, la vida de cada una de estas personas que están aquí en la Biblia para para darnos ejemplo a nosotros de qué cosas nosotros podemos hacer y de qué cosas nosotros no debemos hacer. Y podemos ver las consecuencias de las malas decisiones que cada una de estas personas tomó. En el caso de David vimos todas las consecuencias que llegaron a su vida por él desobedecer al Señor y coger a Betsabé como esposa y querer matar y matar a Urías, a su esposo. Perdón. Y vemos las consecuencias que David obtuvo acerca de eso. Y también vamos a ver a través de, la, de los estudios en Primera de Reyes acerca de también las cosas que hizo Salomón, las cosas buenas, pero también vamos a ver las cosas que él hizo en desobediencia y las consecuencias causadas por su desobediencia. Amén, hermanito. Amén. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok. Pues hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor las aplicaciones del estudio. El amor a Dios es una respuesta al gran amor
que Él nos ha expresado en Jesucristo. El amor que nosotros tenemos hacia Dios no es porque nosotros amamos a Dios primero, es porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Y porque nosotros hemos experimentado su amor, por eso es que le podemos amar a Él, no al revés. Y Amén. nuestro amor a Dios debe expresar de manera correcta en obediencia. Si nosotros decimos que amamos al Señor, todas nuestras acciones deben hacer acciones de obediencia a los mandamientos que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Me refiero a que si nosotros decimos que amamos a Dios, que se note en nuestras acciones, no solamente de la boca, sino que nosotros lo podamos reflejar, de que no tengamos que decir ninguna palabra, sino que las personas que nos rodean, con solamente mirar cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos desempeñamos en el día a día, ellos vean algo totalmente diferente al resto de la población. Que ellos puedan ver entonces, quizás no conozcan, Josué es un cristiano, pero sí van a ver cuando empiecen a comparar Josué con otra persona, como que aquí no cuadra algo, aquí hay algo bien diferente. Josué actúa de una manera totalmente diferente a lo que yo conozco de las otras personas que deben actuar en el entorno que él se encuentra. Que cada acción que nosotros reflejemos, que sea una acción reflejando a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo, no a nosotros mismos. Amén, hermanito. Amén. Y nuestro amor a Dios debe reconocer nuestras propias limitaciones y la verdadera fuente de energía. Me refiero a que nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones. Nosotros debemos reconocerle que el Señor nos da sabiduría y saber que el Señor, que nosotros llegamos hasta aquí. No querer pensar de que somos la gran cosa cuando nosotros sabemos que nosotros llegamos hasta cierto punto. Un ejemplo hipotético, no pensar que nosotros podemos manejar, decirlo así, una construcción de un supermall, dando un ejemplo, si nosotros ni tan siquiera sabemos cómo montar dos bloques uno encima del otro. De que nosotros no pensamos más allá de lo que nosotros realmente somos. O sea, reconocer nuestros límites, reconocer lo que nosotros, hasta dónde nosotros llegamos, y que lo que nos falte por amor al Señor, y si nosotros obedecemos lo que el Señor manda de nosotros, Él nos daría sabiduría para poder llevar a cabo esas tareas que nosotros sabemos. No las podemos sobrellevar, pero si andamos en amor hacia el Señor, si andamos en rectitud con el Señor nos va a ayudar a poder sobrellevar todas esas tareas que para nosotros son difíciles. Amén, hermanito. Amén. Amén. Pues hasta aquí nos Amén. ha traído el Señor. Espero que haya sido de gran bendición el estudio. El próximo estudio, hermano, ya estamos en mayo. Ya estamos más o menos a mitad de año. Se ha ido bastante rápido. Pues el próximo estudio es el estudio número 42. Amén. La construcción del templo. Ya en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Primera de Reyes. Tienen la asignación, hermano, ya tienen esos pasajes para poder leer. Léanlos, estúdienlos, por si acaso viene algún tipo de quiz o algún tipo de pruebita así, sorpresa. Vengan preparados para cualquier tipo de pregunta que tengan, para entonces así poder contestarla. Amén. Amén. Hasta aquí, Amén. hermano, nos ha traído el Señor alguna pregunta, alguna duda acerca del estudio. Todo muy bien. Gracias. Gracias, Josué. Josué. Gracias. Amén. Gracias, Josué, por el estudio de hoy. Amén. Muy bueno en el nombre del Muy Señor. bueno, muy bueno. Amén. Gloria a Dios.
Pues hermanitos, qué bueno que el Señor nos ha traído hasta aquí. Amén. Le damos gracias al hermanito Josué por habernos traído a través de su palabra. Amén. Podemos vernos contrastados contra Salomón. Amén. En la forma en que Salomón recibía las bendiciones del Señor. De parte de Salomón está ahora, pues utilizar esas bendiciones que Dios le dio. Amén. Y mantenerse fiel a él. Recuerde que la promesa que le hizo Dios a Salomón era condicionada a que Salomón no se apartara de la palabra del Señor. Amén. Desde el principio. Y vamos a ver cómo la vida de Salomón ejemplariza, ¿verdad? Cuando uno está cerca o cuando no está cerca, ¿verdad? En la fidelidad al Señor. Lo vamos a ver más adelante en los próximos estudios. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que muchas gracias a Josué. Hermano, Dios mediante esta semana vamos a tener el culto de oración el jueves, Dios mediante. Así que ya Dios mediante estaremos allá en Aguadilla. Amén. Este jueves. Y el viernes, pues tendremos Dios mediante el foro de preguntas y respuestas. Okay. Así que no se pierdan nada de estas bendiciones. Amén. Esta bendición que hemos tenido hoy y la que vamos a tener el jueves, viernes y el domingo. Estaremos allá en la casa del Señor también. Así que, hermanitos, es una bendición haber estado todos juntos hoy. Bendito Dios. Quisiera entonces que nos despidiéramos, ¿verdad? Con una oración para pedirle al Señor que también nos permita descansar, dormir bien, y todo ello. Los que tengan pendiente un snack o algo todavía, pues puedan proceder y después descansar para el día de mañana. Amén. Pues vamos a darle gracias al Señor. Señor Padre Santo, ahora te damos gracias por esta gran bendición que siempre es considerar tu palabra y ver cómo ella, que expresa tu voluntad, Padre Santo, y tu santidad, cómo ella contrasta con nosotros. Bendícenos, Señor, al haberla escuchado, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra, Padre Santo, en nuestro caminar. Que muchos, Señor, puedan conocerte y salvar su vida a través, Señor, de creer en tu palabra y de ver también nuestro testimonio, de ver la realidad y el poder transformador y salvador tuyo en aquellos que te dan lugar en sus vidas, mi Señor. Bendice a Josué, a los Rimán, a los nenes, al resto de todos los hermanos, Padre Santo, en esta noche. Gracias, Padre, por tenerles a todos aquí juntos. Te pedimos que ahora nos permitas descansar, hacer cualquier cosita que aún nos faltara en esta noche y disponernos a descansar para que en el día de mañana tú también nos lleves de la mano, Señor, por todos los quehaceres, y nos ayudes en todo, Señor. Nos ayudes especialmente a honrarte con todas nuestras acciones, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor. Y ahora nos ponemos en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanitos queridos. Así que Dios me les bendiga a todos. Esperamos entonces vernos, Dios mediante, ahora el jueves. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga.